espectro del río Vag, Ucrania, tradición. Escucha esto con calma, porque lo que voy a contarte no empieza con un grito, ni con una aparición repentina. Empieza con un río ancho, oscuro, paciente. El río Vag occidental, al noroeste de Ucrania, serpenteando desde los bosques de Volinia hasta perderse más allá de las fronteras, como si supiera guardar secretos mejor que los hombres. Dicen los viejos, los que aún recuerdan cuando el silencio pesaba más que las palabras, que el Vag no siempre fue solo agua, que hay noches en las que el río respira distinto, y cuando eso ocurre, algo camina por sus orillas. Pero vayamos despacio. Estamos hablando de una región real, concreta, Volinia, actual Oblast de Volyn y zonas históricas cercanas a Leópolis, Lviv. Tierras de niebla baja, suelos húmedos, robledales antiguos y aldeas de madera oscurecida por siglos de lluvia. Desde al menos el siglo XIV, los cronistas locales ya describían al Vag como un río traicionero. Crecidas repentinas, corrientes silenciosas que arrastraban carros, animales, personas. No era raro que los monjes de los monasterios cercanos, como los asentados alrededor de Sokal, documentados desde 1371, bendijeran el agua antes de cruzarla. Y no lo hacían solo por miedo a ahogarse, porque entre los pescadores y barqueros se repetía un rumor constante, casi siempre en voz baja. El Vag se lleva algo más que cuerpos. La leyenda del espectro del río Vag no habla de un demonio con garras ni de una bestia furiosa. No, habla de una presencia humana, demasiado humana. Una silueta alta, delgada, envuelta en lo que parece un abrigo largo empapado, siempre de pie donde el río se ensancha y la corriente se vuelve lenta, especialmente en los tramos cercanos a antiguos pasos de comercio medieval. Algunos lo describen como un hombre. Otros, incapaces de asegurarlo, dicen que su rostro no se distingue jamás, como si la neblina se negara a apartarse de él. Lo curioso, y esto está registrado en relatos recopilados por etnógrafos ucranianos del siglo XIX, es que no ataca, no corre, no grita, solo observa. Los testimonios coinciden en algo inquietante. Quienes aseguran haberlo visto no mueren esa noche, pero todos, sin excepción, afirman que después de aquel encuentro, el río cambió su comportamiento frente a ellos. Redes que se rompen solas, remos que se atascan sin razón, sonidos de pasos sobre el agua cuando no hay nadie más cerca. Y aquí surge la pregunta que incomoda, la que nadie en Volinia responde con ligereza. ¿El espectro protege el río o reclama algo que le fue arrebatado? Porque hay un detalle más, uno que rara vez se cuenta a los forasteros. En los archivos locales se menciona, de forma fragmentaria, la desaparición de un guardia fluvial a finales del siglo XV, encargado de vigilar los cruces del Vag durante una época de conflictos fronterizos. Un hombre conocido por su rectitud y por su obstinación. ¿Y si el espectro no es una advertencia, sino una consecuencia? Detente un segundo y piensa en esto. Si un río ha visto pasar guerras, traiciones y ahogados durante más de 600 años, ¿qué decide recordar? Porque en la siguiente parte de esta historia, vamos a descender a uno de los tramos más antiguos y temidos del Vag, un lugar donde el agua parece quieta, pero nunca lo está. Y ahí, justo ahí, es donde la leyenda deja de ser solo un susurro. Antes de que nadie hablara de espectros, el Vag occidental ya era un límite. No solo geográfico, sino moral. Aquí se separaban reinos, lenguas y lealtades. Durante los siglos XIV y XV, el río marcaba tramos de frontera entre el Reino de Polonia, el Gran Ducado de Lituania y tierras rutenas bajo tensiones constantes. Cada cruce era un punto vulnerable, cada vado, una promesa de comercio o de muerte. Si sigues el curso del Vag hacia el norte, llegas a una zona documentada en antiguos mapas como los meandros de Uriniv y Krylov, un tramo ancho, lento, con orillas bajas cubiertas de juncos y sauces torcidos. Hoy parece tranquilo, demasiado, pero en los relatos antiguos se le conocía como el lugar donde el agua escucha. Los monjes del cercano monasterio de Sokal, cuyas crónicas del año 1463 aún se conservan de forma parcial, dejaron escrito que en ciertas noches de niebla espesa, el río emitía un murmullo grave, constante,
como una respiración contenida. No era viento, no era fauna, y lo anotaron porque los caballos se negaban a cruzar, clavaban las patas en el barro y temblaban, aunque el agua no superara las rodillas. Aquí es donde la figura del guardián fluvial deja de ser una simple mención y comienza a tomar forma. Según los registros de impuestos y vigilancia fronteriza del último tercio del siglo XV, existía un hombre asignado a controlar el paso nocturno de barcazas y balsas. No era soldado regular, no portaba estandarte, era un vigilante del río, alguien que conocía cada remolino, cada banco de arena traicionero. Su nombre aparece de distintas formas, algo común en la época, pero siempre acompañado del mismo adjetivo, incorruptible. Ese rasgo, que hoy suena admirable, entonces era peligroso, porque el BAG no solo transportaba grano y madera, también llevaba contrabando, fugitivos, mensajes secretos. Y quien vigilaba ese tramo sabía demasiado. Sabía cuando el río subía sin lluvia. Sabía cuando una barca cruzaba sin permiso. Sabía quién no debía pasar. Las leyendas cuentan que el vigilante era alto, de hombros estrechos, con una cojera leve producto de una caída antigua. Esa debilidad, esa pierna rígida, le impedía correr. Pero tenía una fortaleza que nadie discutía: la paciencia. Podía pasar horas inmóvil, mirando el agua, escuchando cómo el río cambiaba de tono según la hora. Dicen que una noche de otoño, cerca de 1490, el vigilante no regresó a su puesto al amanecer. No hubo señales de lucha. No se encontró su cuerpo. Solo su linterna, apagada, flotando contra la corriente, algo físicamente imposible según las leyes del río en ese punto. Aquí aparece el primer quiebre inquietante, porque a partir de ese año, los registros hablan de ahogamientos sin causa aparente. Barqueros expertos que caían al agua en zonas poco profundas. Redes encontradas cuidadosamente dobladas, como si alguien las hubiera recogido antes de abandonarlas. Y siempre, el mismo comentario de los sobrevivientes. Había alguien de pie en la orilla, pero no me miraba a mí. No los miraba a ellos. Miraba el río. El primer testimonio detallado no proviene de un campesino asustado ni de un niño impresionable. Proviene de un recaudador fluvial, un hombre instruido, acostumbrado a escribir informes claros y sin adornos. Su declaración quedó registrada en un compendio administrativo de 1778, durante el periodo en que estas tierras pasaron a control del Imperio de los Habsburgo tras la primera partición de Polonia. Ese documento no buscaba registrar leyendas, buscaba explicaciones. El recaudador describe un trayecto nocturno por el Bag, cerca de Krylov, a finales de octubre. La luna estaba presente, pero velada por una bruma baja que no tocaba el suelo. El agua, según sus palabras, no reflejaba el cielo, como si estuviera cubierta por una piel opaca. Y entonces lo vio, una figura humana, inmóvil, en la orilla oriental. No flotando, no emergiendo, de pie, con los pies claramente apoyados en el barro húmedo. Vestía algo parecido a un abrigo largo, antiguo, pesado por el agua, pegado al cuerpo como una segunda piel. No se movía con el viento. No reaccionó al sonido del remo. El recaudador aclara algo importante. No sintió miedo al principio. Sintió desorientación, porque el rostro de la figura no estaba oculto, estaba incompleto. No había ojos distinguibles. No había boca. Solo una zona más oscura donde deberían estar los rasgos, como si la noche se hubiera concentrado ahí. Aún así, el hombre estaba seguro de una cosa: la figura observaba, pero no a él. Observaba el curso del agua, como alguien que vigila una tarea interminable. El informe continúa con un dato técnico: la corriente, en ese punto y a esa hora, debía desplazarse hacia el norte. Sin embargo, el recaudador notó que pequeñas ramas flotaban en sentido contrario, girando lentamente alrededor de la silueta. Esto es clave. No es una percepción subjetiva. Es una anomalía física registrada por alguien que medía caudales para vivir. Tras ese encuentro, el hombre enfermó. No de inmediato. Durante semanas tuvo dolores persistentes en la pierna derecha, rigidez, dificultad para caminar.
Los médicos no encontraron lesión alguna. Curiosamente, esa descripción coincide con la cojera atribuida al antiguo vigilante del siglo XV. A partir de finales del siglo XVIII, los relatos se vuelven más frecuentes, pero mantienen una coherencia inquietante. El espectro no se desplaza río arriba ni río abajo. Aparece siempre en tramos vinculados a antiguos pasos vigilados. Nunca se interna en las aldeas. Nunca abandona el agua de vista. Y aquí surge otra pregunta incómoda. Si no busca venganza, ¿qué es lo que custodia? Algunos folcloristas del siglo XIX propusieron que el espectro es una manifestación de culpa colectiva. Otros, más cautos, señalaron que muchos de los avistamientos coinciden con alteraciones reales del cauce, documentadas tras inundaciones o movimientos del lecho del río. Pero hay algo que ninguno de ellos pudo explicar, porque cada testigo, sin excepción, menciona que al alejarse del lugar, tuvo la certeza, una certeza íntima, difícil de justificar, de que si alguna vez cruzaba el Bag con una intención equivocada, el río lo sabría antes que nadie. El invierno al que me refiero no fue especialmente cruel. Eso es lo que más inquieta. Según los registros climáticos conservados en Lviv, el año 1812 tuvo temperaturas estables para la región, con heladas moderadas y un caudal del Bag dentro de lo esperado. No había tormenta. No había deshielo repentino. No había motivo para el desastre. Y aún así, ocurrió. La noche del 17 de enero de 1812, 3 barcas mercantes partieron casi al mismo tiempo desde un embarcadero improvisado al sur de Uriniv. Transportaban grano y pieles, mercancía común, documentada en los archivos aduaneros. Los barqueros se conocían entre sí. 2 de ellos eran hombres experimentados, nacidos junto al río. El tercero, más joven, había crecido escuchando las historias del espectro y se burlaba de ellas. Ese detalle aparece en el testimonio posterior. No es un adorno. Las 3 barcas avanzaron en paralelo, separadas por pocos metros. El Bag estaba silencioso, cubierto por una neblina tan baja que apenas dejaba ver la proa. Los remos cortaban el agua sin resistencia. Demasiada facilidad, dirían después. A mitad del cruce, el barquero más joven levantó la vista. Fue el único que lo hizo. En la orilla oriental, donde los sauces se inclinan como si espiaran el agua, había una figura. No caminaba, no emergía, ya estaba allí. La linterna que llevaba no emitía luz, pero su presencia era inconfundible. El joven gritó algo, no se sabe qué, y dejó de remar. Los otros 2 barqueros escucharon el grito, pero no vieron nada. En sus declaraciones coinciden en que, segundos después, el río se volvió pesado. No embravecido, pesado, como si el agua hubiera ganado densidad. La tercera barca empezó a girar lentamente. No volcó, no se hundió de golpe, simplemente dejó de avanzar. El joven intentó corregir el rumbo, pero el remo quedó atrapado, como si algo lo sujetara desde abajo. Aquí viene el detalle que los investigadores no supieron cómo clasificar. Cuando las otras 2 barcas alcanzaron la orilla opuesta y regresaron con ayuda, no encontraron restos de madera. No encontraron carga flotando. No encontraron el cuerpo. El lugar estaba intacto. El agua, lisa, silenciosa. Solo había algo fuera de lugar. En el barro de la orilla oriental, una serie de huellas humanas, profundas, orientadas hacia el río, y ninguna regresando hacia tierra firme. Ese episodio no se cerró con una explicación oficial. Se anotó como desaparición fluvial sin causa determinada. Pero entre los habitantes de Uriniv, la historia tomó otro rumbo. Desde entonces, se dice que el espectro no castiga la ignorancia, sino la arrogancia. No se manifiesta ante quien teme, sino ante quien cree que el río es solo un obstáculo, una cosa muerta que se puede dominar. Y fíjate en esto. A partir de ese invierno, durante décadas, los cruces nocturnos en ese tramo disminuyeron drásticamente. No por decreto, por acuerdo tácito, porque cuando alguien preguntaba por qué no cruzaban de noche, la respuesta era siempre la misma, dicha sin énfasis, casi con respeto. El guardián sigue ahí. A comienzos del siglo XIX,
El Bag dejó de ser solo un río observado con superstición y pasó a ser un objeto de estudio. Ingenieros imperiales, topógrafos y agrimensores comenzaron a recorrer sus orillas con cuadernos, reglas y cadenas de medición. El objetivo era claro y está documentado: regular el cauce, facilitar el comercio, reducir pérdidas humanas. El problema fue que el Bag no se comportó como otros ríos. Entre 1824 y 1831, varios informes técnicos, conservados en archivos regionales de Bolinia, señalan un fenómeno incómodo. Las mediciones de profundidad no coincidían entre una noche y la siguiente, incluso en ausencia de lluvias. Bancos de arena aparecían donde no debían. Remolinos surgían en zonas consideradas seguras desde hacía generaciones. Los ingenieros hablaban de inestabilidad del lecho. Los barqueros usaban otra palabra: presencia. Durante estas campañas aparece una figura clave en la evolución de la leyenda: Mikhailo Voronij, ingeniero hidráulico nacido en 1796, formado en Leópolis, hombre racional hasta el extremo. Sus diarios personales, no destinados a publicación, son una de las fuentes más inquietantes sobre el espectro del Bag. Voronij no creía en fantasmas. Se burlaba de ellos, pero escribía con precisión obsesiva. En una anotación fechada el 3 de noviembre de 1829, describe una inspección nocturna cerca del antiguo cruce de Krylov. Señala que el agua estaba anormalmente quieta y que el sonido habitual del río parecía apagado, como si alguien hubiera puesto una mano sobre su boca. Y entonces, sin dramatismo, escribe esto: no estaba solo. Había un hombre en la orilla, observando el punto exacto donde yo había marcado una estaca esa misma tarde. Voronij se acercó. Eso lo distingue de los demás. A medida que avanzaba, notó que la figura no proyectaba sombra, aunque la luna ya estaba despejada. El terreno bajo sus pies se volvió blando, casi fangoso, aunque ese tramo solía ser firme. El hombre en la orilla no se giró. El ingeniero describió su vestimenta con un detalle casi incómodo: abrigo largo, tejido grueso, pasado de moda incluso para la gente del campo, mangas rígidas, como si nunca se movieran del todo, y la pierna derecha, ligeramente torcida, apoyada con más peso que la izquierda. Aquí Voronij se detiene. No avanza más. No por miedo, según aclara, sino por una sensación que define como certeza física. La convicción de que dar un paso más sería cruzar un límite que no estaba hecho para los vivos. Al día siguiente, la estaca que había colocado desapareció. No fue arrastrada. No quedó rastro del agujero. El suelo estaba liso, intacto, como si nadie hubiera intervenido, o como si el río hubiera decidido borrar la marca. Después de ese año, Voronij pidió su traslado. Nunca volvió a trabajar en el Bag. Y algo más. En sus últimos escritos insiste en una idea que repite varias veces, casi como una advertencia para sí mismo. El espectro no impide el paso. Decide quien no debe cruzar. Y esa frase empieza a resonar con fuerza cuando, décadas después, nuevos testigos describen algo todavía más inquietante. El espectro anticipándose a los sucesos, apareciendo antes de que ocurra una desgracia. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, algo cambia en la forma en que se habla del espectro del Bag. Ya no se lo menciona solo después de una tragedia, como una explicación tardía. Empieza a aparecer antes. Y ese matiz lo transforma todo. Los registros parroquiales de aldeas cercanas a Sokal, Uriniv y Parchiv contienen anotaciones curiosas, escritas al margen, casi como notas personales de los sacerdotes. No describen milagros ni herejías, sino advertencias ignoradas. Frases breves, repetidas con variaciones inquietantes. Se vio al hombre del río 2 noches antes. La figura estaba presente cuando no debía estar. Uno de los casos más citados ocurrió en el verano de 1864. Un grupo de jornaleros planeaba cruzar el Bag de madrugada para acortar camino hacia los campos del norte. Nada ilegal, nada peligroso en apariencia. Sin embargo, la noche previa al cruce, varios vecinos aseguraron haber visto al espectro en un punto donde no había paso, una curva cerrada del río, cubierta de juncos altos y barro profundo. El detalle que alarma es este:
El espectro estaba mirando hacia el interior, no hacia el agua abierta. Como esperando. Al amanecer, los jornaleros decidieron cruzar de todos modos. El nivel del río era bajo. El cielo despejado. A mitad del trayecto, uno de ellos, el más fuerte, el mejor nadador, fue arrastrado por una corriente súbita que nadie más sintió. No hubo remolino visible. No hubo gritos largos. Solo un tirón seco y silencio. El cuerpo apareció días después, varios kilómetros río abajo, sin señales de golpe ni lucha. Los médicos hablaron de calambres. Los vecinos no dijeron nada. No hacía falta. Con el tiempo, los rasgos del espectro se vuelven más precisos en las descripciones. Ya no es solo una silueta. Es un personaje con cualidades claras. Su fortaleza es la vigilancia absoluta. Nunca se distrae, nunca se desplaza sin motivo. Su debilidad, paradójicamente, es su incapacidad de intervenir directamente. No empuja, no toca, no persigue, solo se presenta. Y eso lo hace más inquietante, porque su presencia no obliga, sugiere. Los ancianos de Volinia decían que el espectro era como un espejo. Si lo veías y seguías adelante, el río te devolvería exactamente lo que llevabas dentro. Prisa, desprecio, arrogancia o culpa. Hay un último detalle, repetido en relatos separados por décadas, que los investigadores no lograron explicar. Cuando alguien veía al espectro y decidía no cruzar, esa persona jamás volvía a verlo. Nunca más. Ni en sueños, ni en relatos ajenos. Como si el guardián aceptara la decisión y retirara su mirada. Pero entonces surge una pregunta inevitable, la que empieza a oscurecer la leyenda hacia finales del siglo XIX. ¿Qué ocurre cuando alguien sí entiende la advertencia, pero no puede detener lo que viene? Eso nos lleva a un episodio concreto, fechado con precisión, donde el espectro apareció ante un hombre que no era quien iba a cruzar, sino quien debía autorizar el paso. Y ese encuentro cambia el tono de toda la historia. El encuentro ocurrió en septiembre de 1893, y no lo protagonizó un barquero ni un campesino, sino un funcionario del distrito fluvial, un hombre llamado Oleksandr Ritsenko. Su nombre aparece en documentos oficiales, permisos de cruce, inspecciones, autorizaciones comerciales. Era, en términos simples, quien decidía cuándo y por dónde se podía atravesar el Vag. Ritsenko no era joven. Tenía experiencia, estudios básicos en administración imperial y una reputación de hombre prudente. No bebía en exceso. No se dejaba llevar por rumores. Precisamente por eso, su testimonio resulta tan perturbador. La noche del 12 de septiembre, Ritsenko realizaba una revisión tardía cerca del antiguo paso de Krylov, un punto que llevaba años generando discusiones por su inestabilidad. Los comerciantes presionaban para reabrirlo. El río estaba bajo. Los informes técnicos eran favorables. Cuando llegó a la orilla, notó algo fuera de lugar: el silencio. No el silencio normal de la noche, sino una ausencia total de sonido, como si incluso los insectos hubieran decidido callar. Y entonces lo vio. El espectro estaba allí, más cerca de lo que jamás se había descrito antes. No en la distancia, no entre la niebla, a pocos pasos del agua, perfectamente visible. Ritsenko describió la escena en una carta privada dirigida a su hermano, conservada por la familia hasta bien entrado el siglo XX. El abrigo parecía más definido, pesado, con costuras visibles. El cuerpo tenía volumen, peso. La pierna derecha, nuevamente, mostraba una rigidez evidente. Pero el rostro seguía siendo un vacío oscuro, como si la luz se negara a completarlo. Lo más inquietante no fue eso. El espectro giró ligeramente la cabeza. No hacia Ritsenko, hacia el punto exacto donde se planeaba reinstalar el paso fluvial. Como si supiera lo que estaba por decidirse. Ritsenko no huyó, tampoco avanzó. Permaneció inmóvil, con una claridad mental que él mismo describe como antinatural. Entendió algo sin palabras. Si autorizaba ese cruce, alguien moriría. No sabía quién, no sabía cuándo, pero la certeza era absoluta. Al amanecer, firmó la autorización de todos modos.
No por desprecio, por presión, por economía, por rutina. 2 semanas después, un carro cargado de mercancía volcó en ese mismo punto. El río no estaba crecido. El conductor era experimentado. Aún así, el carro se deslizó hacia el agua como si el suelo hubiera cedido bajo él. El cuerpo del conductor fue recuperado. El de su acompañante, no. Después de eso, Ritsenko renunció. Se trasladó lejos del BAG. Nunca volvió a ejercer un cargo similar. Y según quienes lo conocieron, nunca volvió a dormir una noche entera. Aquí la leyenda adquiere su tono más oscuro, porque el espectro no aparece solo para advertir a quienes cruzan, sino también a quienes deciden por otros. Y eso nos lleva a la etapa final de esta historia, cuando el río entra en el siglo XX y el mundo moderno intenta, una vez más, ignorar al guardián. Pero el BAG no olvida. Con la llegada del siglo XX, el BAG ya no era visto como un límite mítico, sino como un recurso. Se trazaron nuevos mapas, se levantaron postes de señalización, se proyectaron puentes temporales y defensas de ribera. El lenguaje cambió. Donde antes se hablaba de corrientes caprichosas, ahora se hablaba de optimización. Y sin embargo, el espectro no desapareció. Entre 1902 y 1910, durante campañas de medición más sistemáticas, aparecen referencias indirectas en informes que nunca mencionan fantasmas, pero sí algo que los técnicos no sabían cómo nombrar. Anomalías repetidas en los mismos tramos. Instrumentos que marcaban valores contradictorios. Sensación persistente de estar siendo observados, registrada no una, sino varias veces, por hombres distintos, en noches distintas. Uno de esos técnicos, Iván Korchak, dejó una nota marginal en un cuaderno de campo fechado en 1907. No era un hombre supersticioso. De hecho, escribe con cierta vergüenza. Dice que al trabajar solo cerca del agua, en un punto sin historia de accidentes recientes, sintió la necesidad urgente, irracional, de detener el trabajo y marcharse. No porque algo ocurriera, sino porque algo iba a ocurrir. Al retirarse, asegura haber visto una figura en la orilla opuesta. No nítida, no amenazante, simplemente presente, inmóvil, como un recordatorio. 2 días después, una crecida menor, inesperada, arrasó ese mismo punto, llevándose herramientas, estacas y parte del terraplén recién construido. No hubo muertos, solo pérdidas materiales, y un silencio incómodo entre los ingenieros, que nunca volvieron a trabajar allí de noche. La leyenda, para entonces, ya había tomado una forma definida entre los habitantes de Volinia. El espectro del BAG no era un alma en pena común. No estaba atado a una fecha concreta ni a una tragedia única. Era algo más antiguo y más persistente, la memoria del río encarnada. Su fortaleza seguía siendo la vigilancia absoluta. Su debilidad, la misma de siempre, no podía impedir el curso de los hechos humanos. Y quizá por eso, quienes decían haberlo visto hablaban de el sin odio ni terror. Lo hacían con una mezcla de respeto y resignación. Como se habla de una señal que no siempre se entiende a tiempo. Hay un detalle final, casi poético, que se repite en los relatos del siglo XX temprano. El espectro aparece con más claridad cuando el río está en calma, no cuando está furioso. Como si su función no fuera advertir del peligro evidente, sino de aquel que parece inofensivo. Y entonces surge la última pregunta que empieza a cerrar el círculo de esta historia. Si el espectro no es un castigo, si no es una venganza, ¿qué queda cuando el río deja de ser escuchado? Si tomas distancia y observas la leyenda como un todo, algo empieza a encajar con una claridad inquietante. El espectro del BAG no actúa como los fantasmas clásicos del folclore europeo. No clama justicia, no repite una escena traumática, no está atrapado en un instante, está atrapado en una función. Desde el vigilante fluvial del siglo XV hasta los ingenieros del siglo XX, todos los relatos giran alrededor de la misma idea: custodiar un paso. No un lugar fijo, sino el acto mismo de cruzar. El momento exacto en que alguien decide desafiar el río, ignorarlo o reducirlo a un trámite. Ahí es donde el espectro aparece. Sus rasgos, tan consistentes a lo largo de los siglos,
refuerzan esta interpretación. La cojera no es solo una herida física, es el símbolo de alguien que no puede seguir, condenado a permanecer. El abrigo empapado no indica muerte reciente, sino permanencia prolongada en el límite entre tierra y agua. Y el rostro ausente, quizá no sea una deformidad, sino la pérdida de identidad personal, reemplazada por una tarea eterna. No es un hombre, es el cargo. Los etnógrafos que recopilaron relatos en Bolinia a finales del siglo XIX anotaron una frase repetida por distintos ancianos, en aldeas que no se comunicaban entre sí. Mientras haya paso, habrá guardián. Eso explicaría por qué el espectro nunca abandona el Bag, pero tampoco aparece fuera de los puntos de cruce históricos. Y también explicaría por qué quienes lo ven y respetan la advertencia dejan de verlo para siempre. Ya no son parte del conflicto. Ya no están en el umbral. Hay algo más, casi imperceptible, que suele pasar desapercibido. El espectro no aparece en épocas de guerra abierta. No hay relatos durante grandes campañas militares. Solo durante tiempos de tránsito cotidiano, cuando el peligro no parece extraordinario. Como si su función fuera recordar algo que la normalidad hace olvidar. Hoy, muchos de esos pasos ya no existen. Algunos fueron sustituidos por puentes modernos. Otros quedaron inutilizados por cambios naturales del cauce. Pero la leyenda persiste, no porque se sigan viendo apariciones, sino porque el patrón sigue siendo comprensible. El Bag sigue cambiando sin aviso. Sigue cobrando vidas de forma inexplicable, incluso con tecnología moderna. Y cuando eso ocurre, alguien, siempre alguien, recuerda al guardián. No como una excusa, como una advertencia tardía. Y así llegamos al cierre de esta historia. No con una revelación final, ni con una aparición definitiva, sino con algo más inquietante. La sensación de que el espectro del Bag no necesita manifestarse para cumplir su función. Imagina el Bag al atardecer. El agua fluye sin prisa, reflejando un cielo que parece más ancho de lo normal. No hay tormenta, no hay viento. Solo ese murmullo grave y constante que no siempre se percibe, pero que está ahí, como un pulso antiguo. Las orillas se oscurecen primero que el resto del paisaje, y los juncos, altos y densos, se inclinan apenas, aunque nadie los toque. En ese momento, dicen, el río muestra su verdadero carácter. No aparece ninguna figura. No hay espectro visible. Y sin embargo, quienes conocen la leyenda aseguran que esa es la hora más peligrosa. Porque cuando no hay señal, cuando todo parece seguro, es cuando el Bag observa en silencio. Tal vez el guardián sigue ahí. Tal vez no necesita forma. Quizá el vigilante del siglo XV nunca fue castigado ni redimido. Quizá simplemente se quedó. No por obligación, sino porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que mirar el río cuando los demás dejaban de hacerlo. Y si eso es cierto, entonces la leyenda del espectro del Bag no trata sobre muerte, ni sobre fantasmas. Trata sobre límites, sobre el instante previo a cruzarlos, sobre esa sensación difícil de explicar que a veces nos dice que no es el momento, aunque todo indique lo contrario. Así que la próxima vez que escuches un río tranquilo, uno que parece inofensivo, pregúntate esto. Si el agua pudiera recordar, ¿a quién pondría a vigilar lo que no debemos cruzar? Porque el Bag sigue fluyendo. Y mientras exista un paso, real o imaginario, la pregunta seguirá en pie.